Tenemos el problema 5.5-5 de nuestra serie de Thevenin y Norton. Tenemos este circuito donde tenemos dos fuentes de voltaje, una fuente de voltaje independiente y otra fuente de voltaje dependiente de una variable IA. IA es la corriente que pasa por esta resistencia. Ok, el problema nos pide que calculemos nuestro circuito de Thevenin y Norton, circuito equivalente. Pues como ya sabemos que nuestro voltaje de Thevenin va a estar en las salidas, entonces aquí va a estar el voltaje de Thevenin de mayor a menor. Ok, entonces en esta parte nos está pidiendo que lo realicemos por Norton. Entonces para eso vamos a redibujar el circuito, cosa que aquí ya tengo hecho, ya lo tengo redibujado. Entonces para eso pues nada más vamos a poner el cortocircuito en las salidas Ok, entonces aquí va a ir el cortocircuito. Este va a ser el corto y va a ir en este sentido, como siempre lo hemos hecho. Ok, entonces en este caso pues lo vamos a resolver por método de nodos. Entonces para resolverlo por método de nodos pues necesitamos etiquetar nodos. Entonces a este lo voy a llamar C, a este lo voy a llamar D. Aquí va a ir mi nodo de referencia. Aquí este lo voy a llamar B y a este lo voy a llamar A. Ok, entonces como lo vamos a resolver por nodos, pues tenemos que proponer en qué sentido van a ir las corrientes. Pues esta corriente de IA así la voy a dejar. Por aquí va a ir mi corriente de cortocircuito, y corto lo voy a llamar. Y por esta resistencia pues voy a proponer que vaya en este sentido. Ok, entonces si podemos darnos cuenta, tenemos una fuente de voltaje entre dos nodos. Esto quiere decir que puedo utilizar un supernodo. Ok, esto va a ser un supernodo. Ok, entonces va a ser BC menos voltaje B va a ser igual a 2IA. Voltaje C menos voltaje B va a ser igual a 2IA. Ok, pero IA no está en términos de los voltajes de nodos. Entonces IA pues va a ser igual a, pues IA va en ese sentido. Entonces va a ser el voltaje de C menos 0 entre 6 para que sean los términos de los voltajes de nodos. Entonces BC entre 6. Ok, entonces ahora pues nada más sustituyo lo que vale IA ahora, que es el equivalente de voltaje de C entre C. Lo voy a sustituir en la ecuación que tenía anteriormente. Entonces voy a tener que el voltaje de C menos el voltaje de B va a ser igual a 2 por voltaje de C entre 6. Ok, entonces para poder quitarme esta fracción, para poder quitarme este 6, pues en este caso pues voy a multiplicar en ambos lados por 6 para poder quitarme esta fracción. Y voy a tener 6 BC menos 6 voltaje de B va a ser igual a 2 voltaje C. Ok, agrupo los términos que tengo igual. Este 2BC lo voy a pasar a la izquierda negativo. Entonces va a ser 6BC menos 2. Pues van a ser 4BC menos 6 voltaje B va a ser igual a 0. Ok, ya con esto tengo mi primera ecuación del sistema de ecuaciones que tenemos que hacer. Ok, entonces ya puedo empezar a plantear la ecuación del supernodo. Y lo voy a poner supernodo. Ok, entonces pues como lo vamos a hacer por leyes de Kirchhoff, pues entonces voy a tener que las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que entran. Las corrientes que entran van a ser las corrientes que salen, perdón. Ok, pues podemos darnos cuenta que esta corriente está entrando, estas dos están saliendo. Entonces pues la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Pues voy a tener que el voltaje A menos el voltaje B entre la resistencia, que es 3. Pero nosotros sabemos que nuestro voltaje A vale 10. Ok, aquí vale 0, pues entonces va a valer 10. Entonces voy a tener 10 menos el voltaje B. 10 menos el voltaje B entre 3. Esto va a ser igual a, está saliendo esta corriente, entonces va a ser voltaje C menos 0 entre 6. Voy a tener voltaje C entre 6 más esta otra que está saliendo esta del corto. Pues entonces va a ser
Pero recordemos que pues estos nodos van a ser los mismos básicamente porque tienen el cortocircuito aquí. Entonces va a ser mi voltaje C menos 0 entre 5. Que esa corriente pues va a viajar por aquí, va a llegar aquí donde mismo. Entonces voy a tener voltaje C entre 5. Ok, entonces ya que tengo esto, pues necesito quitarme las fracciones. Ya lo hemos hecho anteriormente. En este caso pues, podemos multiplicar por varios números, pero aquí voy a multiplicar por 30 en ambos lados. Ok, voy a tener pues 30 entre 3 son 10, por 10 son 100. Ok, menos 10 voltaje B va a ser igual a 30 entre 6 son 5. 5 voltaje C más 30 entre 5 son 6 más 6 voltaje C. Ok, pues entonces agrupo los términos que tengo y me va a quedar 10 voltaje B más 11 voltaje C va a ser igual a 100. Ok, pues ya con esto pues ya tengo mi segunda ecuación del sistema de ecuaciones. Esta va a ser una y esta pues va a ser la segunda. Ok, pues ahora pues puedo despejar. Voy a despejar acá arriba. Voy a despejar acá arriba, voy a despejar BC. Entonces voy a tener que BC va a ser igual a 6 cuartos de voltaje B. Y si esto lo reduzco más, me va a quedar, van a ser 3 medios de voltaje B. Ok, para esto pues lo voy a meter a la ecuación de acá abajo. Voy a tener 10 voltaje B más 11 por 3 medios de voltaje B. Esto va a ser igual a 100. Ok, entonces van a ser 10 voltaje B más 11 por 3 medios son 33 medios. 33 medios de voltaje B va a ser igual a 100. Ok, entonces para quitarme esta fracción voy a multiplicar por 2 en ambos lados. Para al final tener 20 voltaje de B más 33 voltaje de B va a ser igual a 200. Ok, sumo los voltajes B, tengo 53 voltaje B va a ser igual a 200. Despejo voltaje B voy a tener 200 sobre 53 volts. Ok, ya con esto tengo mi voltaje B. Ahora el voltaje B lo voy a sustituir aquí a esta de acá arriba. Entonces voy a tener voltaje C. El voltaje de C pues va a ser los 3 medios por el voltaje de B, que son 200 sobre 53. Ok, y voy a tener que mi voltaje de C va a ser igual a 300 sobre 53 volts. Ok, entonces ya que tengo mi voltaje de B y mi voltaje de C, puedo calcular cuánto vale el voltaje del cortocircuito. ¿Cuánto vale el cortocircuito? Ok, entonces lo voy a poner aquí al ladito. Entonces voy a tener que el valor del cortocircuito va a ser I corto, va a ser igual a mi voltaje C. Mi voltaje C, que es lo que quería calcular para poder dividir entre esta resistencia para saber cuánto vale la corriente. Entonces va a ser mi voltaje C, que son 300 sobre 53 entre 5, que es esta resistencia de acá arriba, entre 5. Y pues como resultado voy a tener que I corto va a valer 60 sobre 53 amperes. Ok, bien, entonces ya que tengo el valor del cortocircuito de la corriente que pasa por aquí, entonces puedo redibujar mi circuito. Puedo redibujar el circuito original. Lo voy a hacer acá atrás. Ok, entonces si redibujo el circuito acá de la siguiente manera. Dos y ya, aquí son 3, aquí son 10 volts. 10 volts, 6 ohms, 5 ohms. Aquí pues el ohm. Ahí está. Y pues por acá va IA.
Ok, ya que tengo redibujado nuestro circuito, pues ahora nada más me puedo centrar en calcular el voltaje de Thevenin. Como mencioné antes, el voltaje de Thevenin va a ir en la salida. Ok, entonces por ahora, pues como podemos darnos cuenta, pues por aquí no va a pasar corriente. Entonces puedo centrarme nada más en esta parte del circuito. Y para calcular cuánto vale IA, pues puedo aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. En este sentido, ley de Kirchhoff de voltaje. Ok, entonces voy a empezar por acá abajo. Voy a tener menos 10 más 3 por IA más 3 IA menos 2 IA más 6 IA va a ser igual a 0. Agrupo los términos que tengo, me van a quedar 7 IA va a ser igual, este menos 10 lo paso a la derecha, me va a quedar 10. Entonces IA me va a quedar como 10 séptimos de ampere. Ok, entonces ya que tengo el valor de IA, puedo calcular mi voltaje de Thevenin. Ok, entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a mi corriente IA, que son los 10 séptimos por la resistencia que el voltaje que pase por esa resistencia, pues va a ser igual al voltaje de Thevenin. Ok, entonces van a ser los 10 séptimos por 6 ohms, me faltó el ampere, y me va a quedar que mi voltaje de Thevenin va a ser igual a 60 séptimos de voltaje. Pues bien, ya tengo el voltaje de Thevenin, tengo la resistencia, tengo el voltaje de Thevenin, tengo la corriente en cortocircuito, pues puedo calcular la resistencia. La resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin, que son los 60 séptimos, entre el valor del cortocircuito, que son los 60 sobre 53. Son voltaje, aquí son ampere. Bien, entonces voy a tener que mi resistencia de Thevenin va a ser igual a 53 séptimos de ohm. Bien, ya que tenemos la resistencia, pues puedo poner los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton. ¿Okay? Voy a empezar por Thevenin. Thevenin pues va a ser la resistencia que acabamos de calcular, que son 53 séptimos de ohm. La fuente de voltaje, que son de 60 séptimos. Y ahí está, mi circuito equivalente de Thevenin. Y ahora para mi circuito equivalente de Norton, pues voy a tener la corriente, que son 60 sobre 53 amperes. La resistencia equivalente de Thevenin, pues va a ser las 53 séptimos de ohm. Y pues las salidas. Ok, y pues ya con eso tendríamos nuestro ejercicio resuelto. Tenemos los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton.